Gloria al nombre de Jesús. Digno eres de toda la gloria y de toda la honra, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es poderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Buenos días a todos. El Señor les bendiga en esta mañana preciosa del Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan y amigos a través de Facebook en esta mañana. Hemos entrado al periodo de compartir la palabra, confiando en Dios que sea de bendición, aleluya, para cada vida, como lo fue para la mía, aleluya. En la mañana de hoy voy a estar compartiendo la palabra en el libro de Ruth. El libro de Ruth es el 8º libro de la Biblia. Primeramente empezamos con Génesis, luego con Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. El número 8 simboliza nuevo comienzo. Aleluya. Y este libro, solo de 4 capítulos y 85 versículos, ministró grandemente a mi vida el martes, mientras yo, antes de comenzar el culto, estaba en mi tiempo de oración. Aleluya, y de búsqueda. La palabra nos registra en el libro de Jueces cómo el pueblo del Señor a través del tiempo había desobedecido al Señor en múltiples ocasiones, y a consecuencia de esta desobediencia había traído, aleluya, situaciones de dolor al pueblo. Y en el libro de Ruth menciona cómo en el tiempo de los jueces que gobernaban a Israel hubo un hambre severa que azotó Israel. Y había allí un hombre que vivía en Belén de Judá, y Belén significa casa de pan. Y este hombre tomó la decisión, como la tomó el hijo pródigo, de irse de su casa, de irse de la casa de pan, de irse de la, gracias pastor, de irse de la tierra de alabanza, de irse de la tierra de la presencia del Señor a la tierra de Moab, tierra enemiga del Señor, tierra que simboliza el mundo. Aleluya. Y meditaba yo en las decisiones que nosotros tenemos que tomar a diario y la importancia que es que nosotros, antes de tomar una decisión, nosotros podamos consultar al Señor cada decisión. A veces parece que el mundo nos ofrece una mejor temporada en otro lugar, lejos de la presencia del Señor, cuando no es la realidad. Muchas veces pensamos que tendremos la oportunidad de ir y hacer nuestra vida y regresar, pero no siempre ocurre de esa forma, no siempre hay segundas oportunidades. Y este hombre, sin consultar al Señor, emprendió el camino junto a su esposa y hacia sus hijos, hacia tierra de Moab. Él era efrateo de Belén, y cuando buscamos el significado de efrateo, significa capacidad fructífera. La palabra nos menciona cómo enfrentar los momentos difíciles de la mano del Señor. La hambruna no era la primera vez que ocurría. La hambruna ya había ocurrido en tiempos de Abraham, en tiempos de Isaac y en tiempos de Jacob. Y vemos cómo la mano poderosa del Señor había guiado a su pueblo hacia la tierra de la provisión. Aleluya. Así que Elimelech no contó con el Señor, tomó sus propias decisiones, porque en Moab aparentemente la hambruna no había llegado. Se habla que había un tiempo de ganadería y de agricultura en Moab y que no había afectado esa región, así que él la vio buena como Lot vio bueno aquel terreno cerca de Sodoma y Gomorra. Aleluya. Y tomó la decisión y emprendió el viaje hacia aquel lugar. No pasó mucho tiempo cuando la Biblia registra que Elimelech murió. Entonces quedó Noemí totalmente sola, sin su esposo y sin sus 2 hijos. Aleluya, totalmente desprovista, sin recursos, aleluya, sin esperanza, aleluya, de ninguna índole. Pero me toma que pensar, porque Noemí no regresó a la tierra de la bendición. Ella se mantuvo lejos de Belén
y prefirió entonces quedar allí en Moab a pesar de haber tenido el dolor de perder a su esposo. Los hijos de ella, si vemos los nombres, que eran Malón y Kelión, su significado significa enfermo, débil, gastado, desaliento. Kelión, desfallecimiento, decaer, aleluya, perecer, marchitar, aleluya. Así que hijos de la promesa, hijos que estaban destinados a traer fruto, ¿verdad? Mira el punto a donde llegaron. La palabra dice en el Salmo 84, porque mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en moradas de maldad. Aleluya. Sus dos hijos entonces tomaron jóvenes paganas para ellos. Aleluya. Cosa que el Señor no aceptaba, estaba prohibido. Aleluya. Las consecuencias es que pasaron 10 años y ellos quedaron estériles, no pudieron traer fruto. Y allí también murieron estos dos jóvenes. Entonces Noemí queda totalmente sola, sin esposo, fuera de su tierra, lejos de la presencia del Señor, y sin sus dos hijos. Aleluya. Y es una experiencia como la vivió Job, una experiencia donde pierde todo, prácticamente quedando sola. Pero la bondad del Señor es especial porque en el versículo 6 de Ruth, capítulo 1, vemos que ella escucha en la tierra de Belén. El Señor ha vuelto a bendecir a Judá, ha vuelto a traer buenas cosechas, como nos puede dar buenas cosechas nuevamente a nosotros en medio de la aflicción, como puede convertir los desiertos en manantiales, aleluya, si tan solo nos devolvemos a Él, aleluya. Así que ella, como el hijo pródigo, tomó la decisión entonces de regresar a casa, y ese es el tema que el Señor puso en mi corazón. Es tiempo de regresar a Belén. Así que Noemí, al igual que Elías, quiso disuadir a sus nueras de que fueran con ella. Y les dijo, quédense aquí porque prácticamente no tengo nada que ofrecerles. Ella abre su corazón en el versículo 11 de ese capítulo 1 y expresa la amargura, el dolor, el resentimiento que había tomado en su corazón. Y meditamos cómo creyentes tratamos la amargura. Es cuando el dolor y la tristeza tratan de alojarse en el corazón y constantemente tratamos de alimentar esa área y no buscamos respuesta y salida en el Señor. Aleluya. Cuando podemos ir de rodillas y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, mira esta área que está dolida. Mira esta área, necesito tu ayuda. Levántame, restáurame, trata con mi corazón, sana mis heridas, Señor. Que yo pueda perdonar, no importa lo que me haya hecho. Que yo pueda mirar a la cara de todo el mundo, aleluya, y ser amable, aleluya, con cada persona. Y olvidar el pasado. Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia el frente. Hay que olvidar el pasado de dolor y entregárselo en las manos del Señor y emprender un nuevo viaje hacia Belén, hacia el propósito que Él tiene. Aleluya. Elías también le dijo esto 3 veces a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me ha llamado a Gilgal, quédate aquí porque el Señor me ha llamado al Jordán. Trató también de detener la vida de Eliseo, pero Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aleluya. Y Ruth dice la palabra que se aferró con firmeza. Y otra de las cosas que el Señor puso en mi corazón, es tiempo de afirmarnos. Es tiempo de aferrarnos con firmeza con el Señor. Jacob vio a aquel ángel y dijo, no te dejaré si no me bendices. Estos 3 sabían que era el tiempo de bendición para sus vidas y no lo dejarían pasar. Y en el versículo 16 del capítulo 1, Ruth abre su corazón y dice, no me pidas, Noemí, que te deje y que regrese a mi pueblo.
A donde vayas iré y donde vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tomaba una decisión por Jesucristo, firme por las cosas del Señor. Aleluya. Cuando Noemí vio esta expresión de Ruth, vio que estaba, dice la palabra, decidida, determinada, aleluya, a seguir el caminar y no tornar atrás, no importaba lo que perdiera. Así que es tiempo de determinarnos también por las cosas del Señor. Emprendieron ese viaje, tal vez puede que haya sido de 7 a 10 días aproximadamente. A su paso, 2 viudas, aleluya, y van en camino hacia Belén. Aleluya, y cuando llegan a la ciudad de Belén, dicen que la ciudad se conmovió. Habían pasado mucho más de 10 años en que Noemí había salido con su esposo y familia de allí. Pero le reconocieron y hubo un gran revuelo, hubo un gran alboroto, como nosotros debemos recibir a aquellos que llegan a la casa del Señor nuevamente. Como llegó aquel día el hijo pródigo y el padre salió corriendo a recibirlo y no había que hacer cuenta, simplemente un abrazo, un beso, un perdón restituía todos los años que le habían sido robados. Había alegría por el regreso de Noemí a Belén y de Ruth. Y Jesús dice en el capítulo 15, versículo 7 del libro de Lucas en la TPT, y hablando sobre la parábola de la oveja perdida, de la misma habrá una gloriosa celebración, de la misma forma debe ser, de la misma forma habrá una gloriosa celebración en el cielo por el rescate de un pecador perdido que se arrepiente, regresa a casa y regresa al rebaño. Aleluya, hay gozo y hay alegría todo el tiempo en el cielo, pero cuando un pecador regresa a los caminos del Señor aquí en la tierra, el cielo lo ve y queda escrito, y hay una fiesta sobrenatural en el cielo, hay una algarabía que se levanta porque una persona ha tomado la decisión correcta de regresar a los caminos del Señor. Aleluya. Por eso debemos valorar a cada persona, no importa su estado, su estatus social, sus razas, no importa su lengua, debemos valorarlo, no importa que esté en la calle, es un alma que Dios puede levantar, no importa por el dolor o la tragedia que haya pasado, Dios es poderoso para restaurar los años y lo leemos en el libro de Joel, que Él restaura los años que robó la oruga, el saltón y el revoltón. Él es capaz de rejuvenecerte y devolverte los años que te han sido robados. Alabado sea el nombre del Señor. Y Noemí nuevamente abre su corazón ante el pueblo. Ya lo había abierto ante sus nueras y le había dicho el sentir de ella. No tengo nada que ofrecerle. Y muchas veces tomamos decisiones en la vida y cuando empezamos a enfrentar lo negativo, entonces nos resentimos con Dios. Y esa fue la parte en que Noemí comienza a señalar y echar la culpa al Señor. Aleluya, de su condición, de su resultado. Y había sido una decisión de ellos como familia. Aleluya. Ahora en el versículo 20 del capítulo 1, dice que había una tristeza profunda, constante, en otras palabras. Ella le dice, no me llames Noemí, ahora llámenme Mara, que significa amarga. De placentera había cambiado a amargura. La tristeza se había convertido en una raíz de amargura en su vida. Estaba resentida hacia Dios y culpaba a Dios de sus fracasos. Y aunque regresaba a Belén, traía esa carga. Había perdido la fe y la esperanza en el Señor. Si leemos Hebreos capítulo 12, versículo 5, Sebastián, si me puedes llevar allí. Hebreos 12, capítulo 5. Ella había salido con las manos llenas, pero había regresado con las manos vacías. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes
No, ese no es, discúlpeme. 12:15, perdóname. Gracias, Señor. 12:15, Hebreos 12:15. Discúlpame, Sebastián. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. No sé si me la puedes llevar a la Reina Valera, que lo explica de una forma diferente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Hay que trabajar los puntos de amargura. Aleluya. Porque pueden impedir que se alcance la gracia de Dios. Estorba y puede contaminar a otros. Cuando te acercas a una persona que lleva amargura, puedes notarlo. Aleluya. Y si no te cuidas, podrías también estar terminando en esa misma condición. Aleluya. Ahora me gusta la parte de Ruth. Aleluya. Muy distinta a la de Noemí. Dice que llegaron a Belén, aleluya, en un tiempo de primavera. Y Cantares 2:11, al final de la primavera llegaron. Dios tiene un tiempo especial para el regreso de sus hijos y estamos en espera de ese tiempo. Y este tema el Señor lo puso en mi corazón porque he visto un año diferente, un año que tengo expectativas de que muchos hijos pródigos van a regresar a la casa, porque veo un ambiente de gloria en esta casa y así en diferentes iglesias veo que el Señor está visitando a su pueblo y la gente está necesitada del pan fresco de la palabra. Y ellas llegaron en el tiempo de primavera, donde Cantares dice, se han mostrado las flores. Y qué bello es cuando podemos ver jardines llenos de flores. Aleluya. El tiempo de la canción ha venido. La higuera ha echado sus higos. Las vides en cierne dieron olor. O sea, nos habla de frutos. Aleluya, era un tiempo de cosecha el que ella llegaba y esto me habla de la madurez espiritual. Llegaba en un tiempo entre marzo y abril, cuando comenzaba, también dice la palabra, el tiempo de cegar la cebada. Aleluya, es el pan que se usa para el pobre, el que no tiene el alcance para el pan privilegiado de los adinerados, que es el trigo. Estaba el pan de la cebada, pero este pan toca prácticamente 3 fiestas. La Pascua, tipo del perdón del Señor, del sacrificio de Jesús, del tiempo de liberación del pueblo, de la salida del cautiverio, de la entrada a la tierra prometida, un tiempo de pacto. También toca las fiestas de los panes sin levadura, fiesta en que debemos limpiarnos de toda maldad. Y por último, las primicias, cuando el creyente se presenta delante del Señor y en agradecimiento trae lo mejor y lo primero y trae esa mejor ofrenda. Mira el tiempo en que regresa Noemí, un tiempo de fiesta, un tiempo de alegría. Aleluya. Jesús nació en Belén, tierra de pan. Y Él es el pan, dice la palabra, de vida. Aleluya. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si no, tú no tienes recursos económicos. Aleluya, tú puedes acercarte y comer de ese pan. Si tú te sientes menesteroso o afligido en necesidad, de ese pan te dará vida. Él es el pan de la vida. Aleluya. El capítulo 2 nos muestra entonces el corazón de Ruth. Ruth llega siendo una nueva creyente, llega a la casa de Noemí y una mañana toma una decisión poderosa. Ella era una joven determinada y me impactó tanto el comportamiento de ella, ver las cualidades de esta joven tan especial, que nunca lo había visto hasta ayer que estaba estudiando cómo se comportó esta joven.
Dice que esta joven un día se llegó a Noemí y le pidió permiso, no tenía por qué hacerlo. Le pidió permiso y le dice en el versículo 2 del capítulo 2, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejado. Aleluya. Y es tiempo de cosecha. El martes comenzábamos con el primer cántico. Aleluya. Es tiempo de cosecha. La mies está madura fue el primer cántico. Esfuérzate y sé valiente. Levanta y predica a todas las naciones que Él es la vida. Y cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos también un solo dueño. Él es el amo, Él es el labrador, es Dios, aleluya. Y cada uno de nosotros somos segadores en este tiempo. Él nos llama a segar, a levantarnos y recoger la cosecha. Yo le decía al Señor, Señor, pon en mi camino espigas que yo pueda recoger y restaurar y levantar para tu reino, Señor, en este tiempo. Hazme uno de tus segadores en este tiempo, Señor. Ponlo en mi corazón. Aleluya. Si vemos la vida de Ruth, yo creo que el peor escenario entre ellas dos lo pasa Ruth. Porque si miramos la vida de Noemí, Noemí había perdido a su esposo, a sus dos hijos y a Orfa. Orfa no había querido ir, que era la otra nuera. Y cuando miro, eran 4 personas la pérdida que había tenido Noemí. Si miramos la vida de Ruth, yo veo que Ruth había perdido a su esposo, a su cuñado, a su cuñada, a su suegro, a su padre, a su madre y a su tierra. El dolor para mí era mayor en la vida de Ruth. Sin embargo, yo veo un corazón determinado a andar en fe, a no quejarse, a no resentirse. Ella no permitió que su corazón se llenara de amargura, ni de queja, ni de dolor. Ella llegó a la tierra a trabajar y dijo, es el tiempo de cosecha. Yo me he determinado por servir al Señor, pero hoy yo me determino a salir y Dios me va a abrir una puerta, aunque yo soy pobre, aunque soy extranjera, aunque no tengo futuro. Aleluya. Yo decidí por el mejor y una puerta de bendición se va a abrir esta mañana. Un milagro Dios va a hacer para mi vida. Aleluya. Ella salió con la fe y la acción de que algo ocurriría en su vida y cambiaría su familia. Yo veo la bondad en esta joven quedaba libre. Porque la suegra le había dicho, puedes regresar, eres libre de permanecer conmigo. Pero ella había determinado ser bondadosa y quedar con Noemí en su adultez y cuidar de ella y ser bondadosa. Aleluya, Noemí no tenía nada que darle. Así que su interés de seguir a Noemí no fue ni otro que fue el ser compasivo, un corazón transformado. Yo me imagino que para Noemí tiene que haberle impactado la fe de Ruth. Aún siendo una nueva creyente, se levantó y dijo, algo va a suceder hoy. Algo Dios va a hacer en mi vida. Algún lugar voy a encontrar la bondad del Señor. Aleluya, la gracia de Él. Ahora estaba determinada como nosotros debemos determinarnos a cosechar. Y yo veo tanta precisión porque nadie guió a Ruth hacia el lugar correcto. Ella salió bajo la guianza del Espíritu y comenzó a caminar. Y en su caminar llegó al campo correcto. ¡Qué precisión! Aleluya, llegó al campo de Boz. Habían tantos campos, pero Dios le dirigió al campo correcto, al campo de su Redentor, donde su vida cambiaría. Aleluya. Ella determinó, yo voy a tomar hoy la menor posición, que es irme detrás de los segadores. Los segadores dejaban espigas que se caían y la palabra dice en Deuteronomio 24, 19 que esas espigas debían ser dejadas allí para que el pobre, el extranjero, el menesteroso, la viuda pudiera recogerlas y alimentarse. Así que dentro de un campo era la posición menor para esta joven. A ella no le importó, aleluya, grandezas. Se ubicó en aquel campo. Otra de las cosas que veo es que llegó y le pidió permiso al capataz. Qué hermoso esos detalles. A veces tomamos decisiones en la sociedad y no pedimos permiso y no usamos de estos detalles tan importantes.
le dijo, permítame, le pidió permiso a su suegra para salir con la bendición de ella, pero le pidió permiso al capataz, déjame recoger las espigas. Y el capataz, aleluya, le permitió entrar al campo de la cosecha, aleluya. Cuando en ese momento llega Boz, que era el jefe del campo, el dueño del campo, y nota entonces una cara extraña entre todos sus empleados. Porque déjame decirte que tu rostro es importante para Jesús. Tu vida es importante. Tú no eres un número, yo no soy un número. Él tenía muchos empleados, pero cuando miró un rostro diferente, se dio cuenta que no le conocía y preguntó precisamente por aquella joven. El capataz le da unos detalles de Ruth especiales. Le dice, vos, esta mañana me pidió permiso. Es Noemí, es la nuera de Noemí, Ruth la moabita. Me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Y esa palabra me impactó porque sobresale al trabajo que nosotros podemos hacer. De todo se podría decir que trabajamos, pero trabajamos con esmero, nos esforzamos. Yo leía Nehemías capítulo 3, versículo 20, y dice que Baruc construía la muralla con fervor, con entusiasmo, con pasión. Pablo decía, yo soy igual que ellos apóstol, pero yo he trabajado más incansablemente que ellos. Pablo había sido, aleluya, un apasionado, tomó el camino, aleluya, del evangelio, aleluya, con integridad, con compromiso, y nada lo hizo volver atrás. Es hora de trabajar con esmero, aleluya, es hora de trabajar con compromiso, con fervor, con pasión, aleluya. Esto le ganó, aleluya, una posición rápida delante de vos, quien se acercó y le dijo, quédate con nosotros, le dijo a Ruth, no vayas a ningún otro campo, he dado instrucciones para que te traten bien, y si te falta agua, puedes entonces tomar del pozo, aleluya. Y a la hora entonces de la conversación entre Ruth y Boz, ella le dijo, tomó esta cualidad tan especial, dice que ella se arrodilló delante de él, se postró a sus pies y le dijo, gracias, yo soy simplemente una extranjera, no soy ni siquiera empleada tuya, ni siquiera llevo un día trabajando, no merezco tanta bondad, ¿cómo es que me has tratado así? Y Efesios 5:20, si podemos ir, Sebastián, una cualidad que no podemos perder y que trae las bendiciones del Señor, aleluya. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, aunque tu principio sea pequeño, no lo menosprecies. Job decía, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será mayor que el primero. Aleluya, ella se postró a sus pies con agradecimiento. Debemos ser agradecidos en cada detalle que cada persona nos da. A veces tomamos detalles que para nosotros son comunes y corrientes y tal vez no expresamos gratitud. Debemos practicar más la gratitud y más hacia Dios como alabanza. Aleluya. Y vos le dijo, he escuchado cuál es tu testimonio, cuál es tu comportamiento, porque nuestro testimonio es escuchado. Ella le dijo, vos le dijo, he escuchado cómo dejaste tu tierra para cuidar de Noemí. He escuchado cómo has dejado a tu padre y a tu madre para venir a una tierra extraña. Testimonio de Ruth. Aleluya. La Biblia dice que ninguno que dejare ni padre, ni madre, ni hermanos, ni tierra, ni posesiones por Jesucristo, recibirá 100 veces más y en el reino futuro la vida eterna. Habrá recompensas. Y vos le da una primera bendición a Ruth y le dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste.
y yo meditaba, la mejor lugar que nosotros podemos ir en momentos de adversidad es refugiarte bajo sus alas. No es levantar la queja ni la duda, es levantar tu fe, mirar a lo alto y decir, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Aleluya. Refúgiate bajo las alas de Dios. Aleluya. A la hora de comer, Ruth fue invitada a la mesa junto con sus segadores a comer del pan. Y una vez llegó a su segundo turno de trabajo, dice la palabra que ella recogió hasta la tarde. Y cuando tomó ese grano y empezó a obtener el grano, a sacarlo, aleluya, y llenó una canasta. Dios la había bendecido en su primer día de trabajo, había hallado gracia, Dios le había dado provisión, aleluya, y ahora emprendías el camino hacia la casa de Noemí con un canasto lleno de provisión, aleluya, y veo en ella una joven trabajadora. Son detalles, agradecida, obediente, prudente, aleluya, tantas cualidades hermosas. Y entonces llega a la casa de Noemí y yo pienso que Noemí todavía seguía afligida, en amargura. Pero yo pienso que cuando ella vio este canasto de bendición llegar a la casa, me imagino a Noemí que se sorprendió de la provisión sobrenatural y que le tuvo que preguntar, ¿quién te ha ayudado a recoger esto? O sea que no era normal lo que ella había cosechado ese día. Aleluya. Y yo me imaginé a Jacob cuando perdió a su hijo, que dice la palabra que cuando vio los carros y vio la provisión y vio la riqueza de su hijo, dijo, me levantaré y veré a mi hijo, José vive. Y yo me imagino a Noemí que dijo, Señor, hay esperanza para mí. Y le preguntó, ¿en qué campo tú has estado? Y le dijo, pues he estado en el campo de Boz. Y ella dijo, bueno, ese es nuestro pariente, el cual puede redimirnos. Es un pariente redentor. Aleluya. Así que Ruth continuó trabajando desde la cebada, desde marzo, abril, hasta mayo y junio. Aleluya. Pero me llamó la atención algo, porque la fiesta de las cosechas es el momento del trigo. Y en ese momento es que se da el derramamiento del Espíritu Santo. Es cuando se da la fiesta de Pentecostés. O sea que ella fue redimida en la cebada, fue perdonada, fue restaurada, fue aceptada, pero ella continuó, aleluya, su caminar en Cristo hasta llegar a cosecha y pedirle al Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre mí. Aleluya. Continuó hasta la cosecha del trigo. En el capítulo 3 dice la palabra que Noemí se acercó a ella ya en ese tiempo de trigo para terminar la cosecha del trigo. Dice, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Y créanme, yo no lo vi como una historia donde se une dos personas en un matrimonio. Yo lo veo como el deseo de un creyente por su amado, que no solamente determinó servir al Señor, sino que llegó a la casa y dijo, voy a cosechar. Y luego de estar en el campo no se conformó con solamente cosechar, dijo, yo me quiero hacer una con Él. Yo quiero que Él sea mi habitación y yo quiero ser su habitación para Él.
Así que aconsejó Noemí, guiada por el Espíritu Santo, a que fuera al campo en la noche, en el momento en que se trilla y se separa la paja del trigo, en esa noche donde vos no esperaba a nadie, en esa noche donde nadie se levanta, irrumpe a la puerta de su amo. Aleluya, había una gran sorpresa. Ese día estaba determinado para que Ruth entrara y se derramara nuevamente a los pies de Boaz. Aleluya, sin que él se diera cuenta. Ella observó dónde dormía. Y no sé si tu búsqueda y mi búsqueda es de esa dimensión, donde estás pendiente, como dice el Señor en Cantares, dónde esteas, dónde te pasas al mediodía, dónde habitas, a dónde vas, dónde estás ahora. Quiero conocerte, quiero ser uno contigo, Padre. Aleluya. Fíjese, de todas las cosechadoras que habían, solamente una se determinó a subir y tener ese encuentro especial. Las demás en ese tiempo dormían, pero ella se levantó a esa hora en que todos duermen, irrumpió en el lugar de Boaz, aleluya, y le pidió que se casara con él. Le pidió: extiende tu manto y sálvame, redímeme. Solo tú lo puedes hacer. Este hombre tomó esta decisión y buscó a un familiar que podía redimirla, porque había un familiar más cercano. Le llaman la ley del levirato, donde cuando un hermano fallecía y no dejaba descendencia, el otro hermano debía casarse y levantarle descendencia a ese que había fallecido, para que ese que nacía recibiera la herencia y recibiera el nombre de aquel que había muerto, y no borrara, ¿verdad?, aleluya, su nombre de Israel. Aleluya. Y Boaz estaba decidido a esto, pero sabía que había un pariente más cercano, porque Noemí no tenía más hijos. Así que le tocaba entonces al turno a alguien más cercano. Pero Boaz se levantó y fue en busca de este joven, un joven que tenía herencia como lo era el joven rico. Aleluya. Pero este joven, cuando escuchó que se tenía que casar con Ruth y dejar su propio nombre, no quiso redimir el campo, como aquel joven que se acercó al Señor y le dijo: ¿qué necesito para ser salvo? Era rico y no quiso dejar sus posesiones por la herencia del cielo. Lejos estaba de él el saber que Ruth tenía una bendición grande sobre sus lomos y nadie lo sabía. Aleluya, pero el Dios del cielo sí tenía esa bendición para Ruth. Así que Boaz, aleluya, tomó este compromiso. Dice la palabra que extendió su manto, se casó con Ruth y tuvieron un hijo. Y ese hijo se llamó Obed. Y qué maravilloso es cuando nosotros, y ya estamos terminando, podemos ir a Ruth capítulo 4. La alegría de Noemí llegó. Se restauró Noemí, como usted, pastora Ramonita, será restaurada en el nombre de Jesús. Aleluya, la alegría se restauró, los años se restauraron. Dice la palabra que ella tomó a Obed en su corazón y lo hizo como un hijo. Lo tomó en su corazón, en su pecho, porque ahí está su corazón y su dolor. Y ella pudo soltar la amargura que había cargado por tantos años. Noemí fue restaurada. Noemí volvió a ser placentera. Noemí volvió a reír. Noemí volvió a rejuvenecerse en la presencia del Señor. Vio la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El Salmo 84 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y el capítulo 4 dice así, 18. Versículo 18 en adelante. Este es el registro genealógico de su antepasado Farés. Farés fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Abinadab. Abinadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boaz. Boaz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David, el rey David. Aleluya. Está escrito para que veamos. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor.
Gracias, Jesús. Si me puedes llevar a Isaías 32:15. Dios puede cambiar tu dolor en danza. Dios puede cambiar tu tristeza en alegría, tu lloro en alegría, en gozo, en cántico. Dice, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde los cielos, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Tú puedes volver y yo a disfrutar de cosechas abundantes si te colocas nuevamente en el camino hacia Belén, si vuelves a la casa del Señor, si te refugias bajo sus alas. Allí hay seguridad, allí veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y lejos estaba de Ruth. Si vamos a Mateo capítulo 1, yo le llamé una historia de gracia. Se escribe una historia de gracia. Aleluya, sobre la vida de Ruth. Mateo capítulo 1. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías. Puede ponerse en pie. Aleluya. Los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Farés y Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, por ahí vamos, su madre fue Rahab, de lo que el Señor restaura. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David. Y si vamos al versículo 15 y 16, vamos al 15, sigue la genealogía ahí. Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María, María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Ruth está en la genealogía real, una moabita que determinó servir al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. He concluido el mensaje. Que Dios les bendiga. Enviamos una palabra de bendición sobre Facebook. Y si hay alguien que en esta hora quiere regresar a casa de Belén, que ha olvidado a Dios, ha ido a Moab a morar y ve que todo se ha convertido en desierto, en sequía, que nada ha sido productivo, es hora de regresar, aleluya, a Belén. Padre, Señor, enviamos una palabra de bendición para el que nos escucha a la distancia. Señor, si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador en este lugar o a través de esta red social, Padre, te pedimos, Señor, que puedan tomar esta decisión, que puedan repetir esta palabra. Padre, perdona mis pecados, lávame en tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu Espíritu Santo, cumple tu propósito en mí, Padre. Señor, y recibimos, Señor, contigo, Padre, con alegría, con gozo, Padre, a cada persona que ha de llegar a esta casa y a tu redil, Padre. Sabemos que es un tiempo de cosecha, sabemos que las vidas llegarán a tu casa, sabemos que en las calles, Señor, en los lugares donde vayamos, Señor, hablaremos tu palabra, Señor, y la gente dará su corazón a ti y esperamos ser parte de esa gran cosecha. Yo te pido que tú nos uses y que podamos determinarnos así como se determinó Ruth, Padre, para servirte y entregar toda su vida para ti, Señor. En el nombre de precioso de Jesús, hasta hacer una contigo, hasta ser
su amada, aleluya, hasta ser la novia y la esposa, aleluya, que tanto tú anhelas y amas. Gracias por la restauración de nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Jesús, recibe la gloria y la honra, Señor. Amén. Aleluya. Hay un varón